Hola a todos, hoy vamos a comenzar a realizar un tutorial para que ustedes puedan trabajar con el programa Inkscape, que lo estuvimos viendo ya en la jornada que se realizó en la ciudad de Colonia. Es simplemente un tutorial a modo de ejemplo para que ustedes puedan comenzar a experimentar con el mismo. Por ende, es simplemente para empezar a trabajar. Yo lo voy a trabajar en la versión de Windows, pero recuerden que ustedes ya lo traen instalado por defecto en las computadoras del plan Ceibal. Si no lo llegan a tener instalado, es importante que lo descarguen desde el centro de software de Ubuntu, así que lo pueden descargar desde allí. Lo primero que vamos a hacer es abrir el programa. Bien, una vez que ustedes abren el programa les va a aparecer una ventana, el programa va a aparecer abierto de esta manera, entonces van a poder ver en la parte superior todo lo que es la barra de menú, donde aparece archivo, edición, ver, capa, objeto, trayecto, texto, que nos van a servir para poder ir trabajando a medida vamos avanzando en el uso del programa. En las barras laterales lo que tenemos son barras de herramientas, tanto en la parte izquierda como en la parte derecha, ¿sí? En la parte inferior lo que tenemos son los colores para poder ir cambiando de color a las formas que vayamos haciendo. Si nosotros nos paramos sobre las herramientas, van a ver que aparece el nombre de cada herramienta y hace una breve descripción de para qué sirve. Por ejemplo, la flecha, seleccionar y transformar, editar nodos, recortar objetos, acercar o alejar, para crear rectángulos, crear cajas, círculos, estrellas, espirales, bueno, y así sucesivamente con todas las herramientas. Esta descripción es muy importante porque tal vez a veces conocemos un entorno gráfico parecido, por ejemplo el de Corel es muy parecido a este programa y es importante para poder ir viendo para qué sirve cada herramienta y cómo la podemos utilizar. Es importante tener en cuenta que el programa nos muestra lo que es el escritorio, si toda esta superficie que está por afuera de la hoja es un escritorio que nosotros lo podemos utilizar para el diseño, pero a la hora de imprimir, lo que se va a imprimir o la zona de impresión es la que aparece dentro de este rectángulo que vendría a ser nuestro espacio de trabajo, ¿sí? Es importante tenerlo en cuenta porque cuando diseñamos y queremos imprimir lo que se diseña, esta hoja nos da una impresión de trabajo, ¿sí? Más o menos el área, y además nos dice, bueno, hasta dónde vamos a poder imprimir y hasta dónde no. Todo lo que quede por fuera de esta zona no se imprime. Vamos a empezar a trabajar con la herramienta rectángulo o cuadrado para generar formas. Lo que hacemos es, seleccionamos la herramienta haciendo un clic y vamos a empezar a trabajar. Por defecto, la herramienta nos puede aparecer con un color de relleno y con un color de trazo, que lo podemos cambiar. Lo que podemos hacer es, viendo debajo, donde aparecen todas las herramientas de colores, haciendo clic derecho sobre el color que queremos utilizar y fijar o para el relleno o para el trazo, ¿sí? Si lo queremos para el relleno, vamos a hacer clic sobre donde dice fijar relleno, ¿sí? Si lo que queremos es fijar el trazo, clic derecho y vamos a hacer fijar trazo con clic izquierdo, ¿sí? Y ahí nos va a quedar la forma con el trazo y el relleno que nosotros queremos. Muy bien, la herramienta que vamos a ver a continuación es esta herramienta que se denomina editar nodos de trayecto o tiradores de control, ¿sí? Es una herramienta que nos sirve mucho para trabajar en el diseño a partir de una forma regular como es en este caso un rectángulo. Entonces lo primero que hacemos es seleccionar la herramienta y vamos a seleccionar esta que dice convertir el objeto seleccionado en trayecto. Entonces nos van a empezar a aparecer los nodos de ese objeto seleccionado. Lo que podemos ir haciendo es, por ejemplo, con esta herramienta de aquí, agregar nuevos nodos, haciendo directamente doble clic sobre el lugar donde queremos agregar ese nodo, aquí apareció, y así sucesivamente puedo agregar la cantidad de nodos que yo quiera, o lo que puedo hacer es eliminar esos nodos. Los selecciono y aprieto el signo de menos y ahí se quita el nodo que
yo había realizado. Lo otro que me permite hacer esta herramienta es, por ejemplo, ir deformando la figura. ¿Sí? Ahí lo que voy haciendo es deformarla para crear figuras nuevas. Lo puedo hacer haciendo clic sobre el lugar donde quiero deformar y cinchando hacia afuera o hacia adentro la figura. Si yo creo que la curva no quedó como quería, puedo ir acomodando. A partir de esto pincho y voy modificando teniendo en cuenta estos nodos. Esta es una herramienta que permite investigar mucho y generar formas súper interesantes. Y sirve mucho para experimentar. Si por ejemplo quiero un trayecto que yo no quería que me quedara como curva y sin querer quedó como curva, lo quiero volver a convertir en una recta, lo que hago es seleccionar el trayecto y hacer clic en esta que dice convertir los segmentos seleccionados en líneas y ahí me vuelve a generar una línea. ¿Sí? Si quiero volverlo a hacer curvo, lo vuelvo a pinchar y lo arrastro y ahí me queda nuevamente la curva. Cuando habla de hacer simétricos los nodos, significa que yo cliqueo sobre el nodo que quiero trabajar, los vuelvo simétricos y ahí me va cambiando. Entonces, si muevo uno, mueve los dos. ¿Ven? Hoy tenían independencia. Ahora no. Una vez que yo muevo uno, se mueven los dos. Con esta herramienta lo que hago es que vuelvan a funcionar cada uno por separado. Otra herramienta que podemos trabajar es esta que dice crear y editar degradados. Lo que hacemos es seleccionarla, hacemos clic sobre la figura, nos va a aparecer esta herramienta, ¿sí? Y ahí podemos ir modificando y generando degradados. Si lo que queremos es editar ese degradado, hacemos clic aquí donde dice editar y nos va a aparecer para poder editar el degradado, ¿sí? Puedo cambiar el desvío, puedo cambiar aquí los colores para utilizar por ese degradado. Aquí atrás van viendo la vista previa cómo va cambiando la figura. Una herramienta que es muy interesante para trabajar es esta que vamos a usar ahora, que muchas veces nos sirve para trabajar más que nada con los estudiantes, cuando trabajamos, por ejemplo, en la unidad de simetría, objeto, y aquí donde dice reflejo horizontal, nos va a aparecer la misma figura pero reflejada en forma horizontal. Lo que podemos hacer es control D entonces vamos a obtener dos figuras iguales, ¿sí? Y a esta le vamos a dar objeto, reflejo horizontal y ahí nos va a quedar una figura simétrica con respecto a la anterior. Está muy interesante, es una herramienta muy interesante para poder trabajar simetrías. ¿Sí? Puede ser un reflejo horizontal o incluso un reflejo vertical. Si observamos, en este caso, los dos objetos funcionan por separado. Yo puedo seleccionar uno o puedo seleccionar el otro, ¿sí? Cuando yo estoy trabajando con muchos objetos y ya tengo decidido que así va a quedar mi diseño, es importante trabajar en lo que dice objeto agrupar, para que si yo modifico algo no se me modifique todo. Y si yo me sirve para poder trabajar con esos objetos en conjuntos. Entonces, para poder seleccionarlos juntos, lo que hago es, hago clic en una zona exterior. Sin dejar de hacer clic, voy a arrastrar el mouse y voy a hacer un rectángulo que cubra los dos objetos o tres objetos o cantidad de objetos que yo quiera seleccionar, ¿sí? Suelto el clic, voy a donde dice objeto, agrupar y ahí ya me quedan agrupados los dos objetos en común. O sea, ahora son un solo elemento, no son dos elementos por separado como eran anteriormente. Si yo quiero modificar solamente uno de los dos, lo que voy a tener que hacer es desagrupar. Entonces, clic, lo selecciono, voy a ir donde dice objeto, desagrupar
y ahí van a quedar nuevamente como dos objetos separados. La última herramienta que vamos a ver es la herramienta de texto. Para eso lo que vamos a hacer es seleccionar la herramienta de texto donde dice crear y editar objetos de texto. Hacemos clic y ahí ya nos permite empezar a trabajar en la creación de nuestro texto. Con esta herramienta también podemos cambiar el tipo de letra que queremos utilizar. ¿Sí? Aquí tienen todas las letras que pueden utilizar. Vamos a seleccionar alguna simplemente como ejemplo. Con esta podemos cambiar el tamaño de la fuente, agrandar, achicar la fuente. Esta nos permite trabajar en cursiva o inclinado, en negrita, cambiar el formato, que sea izquierda, que sea centrado, que sea derecha o que sea justificado. Otra forma de poder trabajar con el texto es trabajarlo como si fuera un objeto, ¿sí? Lo podemos agrandar, estirar, ensanchar, tal cual como si fuera un objeto. Para cambiar el color, recuerden, clic derecho, fijar relleno, y para cambiar el trazo, clic derecho, fijar el trazo. Lo que les vamos a mostrar también es cuando nosotros queremos trabajar con un texto y que ese texto no nos quede trabajado en forma horizontal, sino que tenga un cierto movimiento. Entonces lo que vamos a hacer es, seleccionamos la herramienta del lápiz, que es la que nos permite dibujar líneas. Vamos a hacer una línea horizontal. Recuerden que para poder modificar esa línea horizontal trabajamos con la herramienta de nodos. Vamos a dar doble clic para poder agregar un nodo. Luego con la herramienta convertir el objeto seleccionado vamos a curvar esa línea. Voy a hacer un poco más pequeña, quedó muy grande. Muy bien, entonces lo que vamos a hacer ahora es seleccionamos los dos elementos. Para eso seleccionamos con la tecla Shift apretada, hacemos clic sobre los dos elementos y ahí ya nos quedan los dos seleccionados y vamos a ir a donde dice texto, poner en trayecto. Y ahí ya nuestro texto se va a adecuar al trayecto que realizamos. Hacemos clic afuera, seleccionamos el texto y vemos que tiene independencia con respecto al trayecto. Si nosotros modificamos el trayecto, se va a modificar también el texto. ¿Ven? Que hoy aparecía solamente hasta la letra P, ahora al estirar el trayecto apareció también la letra E. Miren que al cambiar, bien, ven, el trayecto cambia también el texto, porque quedan unidos los dos. Si bien yo puedo trabajar en forma independiente con el texto, lo puedo ubicar donde yo quiera, no puedo cambiar el trayecto. O sea, al modificar el trayecto se me modifica sí o sí el texto porque quedan unidos los dos elementos. Yo puedo trabajar, dejar afuera el trayecto y ubicar el texto en la zona de impresión para trabajar solamente con el texto en el diseño, ¿sí? Lo puedo achicar para poder ubicarlo en la zona de impresión. Entonces yo ya sé que lo que se me va a imprimir es solamente el texto, el trayecto no. El trayecto simplemente me va a quedar para poder trabajar, para poder darle la forma que yo quiera al texto. Una cosa importante, si yo elimino el trayecto, el texto va a volver a estar en su estado natural, va a volver a ser un texto horizontal, ¿sí? O sea que es importante conservar el trayecto. Bueno, esto es todo por ahora. Los invito a que sigan experimentando con el resto de las herramientas y nos envíen los trabajos que vayan haciendo. No importa que sean trabajos excepcionales, simplemente lo que nos interesa es que se animen y nos muestren lo que han ido realizando. Muchas gracias y saludos para todos.